Sí, 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 sí. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Ok, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? ¿Dónde está la hermana Katy? ¿Se fue? Bueno, es que siempre me dice que hable fuerte, siempre me está diciendo, hermana, hable fuerte. Y quería preguntarle si me escucha. Bueno, vamos a orar un momentito, hermanos. Esto es algo, hermanos, necesitamos entender que el mundo espiritual es más real que el mundo físico, que lo que vemos, lo que tocamos. El mundo espiritual es más real. Y cuando hablamos la palabra de Dios y sobre todo cuando tocamos puntos, ¿verdad?, del enemigo, como que quiere venir una opresión o a turbarnos y no vamos a permitirlo, amén. Vamos a estar en la paz de Dios y pidiendo al Señor, me acompañan a orar para que el Señor me dé de su gracia, de su santa unción y pueda hablar la palabra tal y como Él quiere que la hable. Que no sea yo, sino Él. Como dice su palabra en Salmo, ¿verdad? Dice, yo abriré mi boca, Señor, y tú la vas a llenar. Amén. Que así sea. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí, Señor, en tus manos preciosas, frente a ti, Señor, rogándote, Señor, que tu presencia, Señor, nos invada, Señor. Que las vidas, los corazones, Señor, de cada persona que está en este lugar, sea traspasado por tu palabra, empezando por mi corazón. Que nos abras el entendimiento, Señor. Que nos abra los ojos espirituales, Padre. Que realmente podamos conocerte. Que se vaya de nosotros, Señor, todo pensamiento de religión, Señor, de obligación, de tener que leer la Biblia, de tener que orar, de tener que reunirnos. Porque no es obligación, Señor. Debería ser un deleite. Señor, ayúdanos. Porque conociéndote, Señor, realmente nos vamos a deleitar. Hablando contigo y leyendo tu palabra. Ayúdanos a conocerte realmente, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. No lo busque, hermanos, pero ahí en Romanos 15:4 dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, ¿sí? Para nuestra enseñanza fue que se escribieron. Lo que usted ve en la Biblia fue escrito no para que nos enterásemos, ¿verdad? ¿Quién fue Juan? ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Balaam? Pues vamos a hablar hoy de Balaam. No, el Señor no lo escribió, no lo dejó escrito aquí para enterarnos, sino para que esto nos sirva de enseñanza y no caigamos en lo mismo que nuestros hermanos, ¿verdad? El pueblo de Dios cayeron en rebeldía, en desobediencia. Todo es una enseñanza de parte de Dios para nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver segunda epístola de Pedro, primeramente, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad
será blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Aquí el Señor nos está advirtiendo de esos falsos profetas, hermanos. No es que nada más en el Antiguo Testamento, en el tiempo del pueblo de Dios que caminaba en el desierto, sino ha habido siempre y va a haber falsos maestros, falsos profetas, y lo está diciendo aquí que es por avaricia, ¿sí? Muchos se está predicando ahorita de la prosperidad, ¿no? Y te dicen cosas hermosas y tú estás contento, tú estás feliz, porque te dicen cosas que te gusta escuchar, ¿sí? Pero ya a la hora de verdad, pues que tienes que llevar la chequera, ¿verdad? Porque ya están en algunos lugares, ya traen su maquinita, esa, ¿cómo le llaman? Para que metas la tarjeta, ¿verdad? La terminal. Entonces, si no llevas en efectivo, pues ándale con tu tarjeta, ¿verdad? Pero tienes la mujer aquella, ¿no? Que decía que escuchaba hablar a los dólares, ¿no? Yo escucho hablar a los dólares, ¿sí? Y acá los de 500 y acá los de 100. O sea, hermanos, un negocio tremendo y siempre lo ha habido, ¿sí? Y lo vamos a ver. Y lo hay en este tiempo. Entonces el Señor nos advierte de este tipo de personas. Tengamos mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Ahí mismo donde estamos, en segunda de Pedro, vamos a leer versículos 14 y 16. Dice, tienen los ojos, dice, llenos de adulterio. Perdón, hermanos. Dice, no se sacian de pecar. Seducen, dice, a las almas inconstantes. Hermanos, las personas que son inconstantes, que no saben ni qué, y andan de un lugar para otro. O sea, fíjense bien, hermanos, lo que la palabra, no lo estoy diciendo yo, hermanos, vean lo que dice Dios, ¿sí? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado, dice, el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sí? Ese es lo que hace el 16, versículo 16 también dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Sí? Los que han leído el libro de Números, donde viene la historia de este profeta Balaam, pues ya saben, ¿no? Que una burra le habló al profeta, ¿verdad? Para que se detuviera en su locura. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿hasta dónde llega nuestra necedad, hermanos? Hasta que Dios tenga que hacer que una burra nos hable para podernos detener muchas veces de nuestro mal camino. O sea, son cosas para meditar, ¿sí? Son cosas para meditar. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de esas almas inconstantes, ¿sí? Que andan de un lugar para otro, ¿sí? Buscando y sin encontrar, ¿sí? Como dice la palabra del Señor, con comezón de oír, ¿sí? Andan a ver qué oigo acá, qué oigo allá, y voy allá y voy acá, y así andamos. Tengamos mucho cuidado, que el Señor nos centre en su palabra, ¿sí? Nadie, ningún hombre, ninguna mujer, nadie te va a poder llenar tu vida, tu corazón, nadie, si no es Cristo mismo, hermanos. Si Cristo no te llena tu corazón, si cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, no te llena el Señor, pues no sé quién te pueda llenar. Pero un hombre nunca te va a llenar, una mujer no te va a llenar, ¿sí? Yo puedo estar aquí, les puedo hablar de la palabra de Dios, pero yo nunca voy a llenar sus vidas, sus corazones. Eso es personal y solamente con Dios, ¿sí? Es el único que nos puede llenar. Amén. Entonces, Balaam, hermanos, representa muy bien a esos falsos profetas, ¿sí? De los que menciona el apóstol Pedro. Él aquí nos está diciendo cómo eran y cómo son esos falsos profetas. ¿Sí? Vamos también a Judas, por favor. Ahí también hay otra referencia muy importante para que veamos quién es allá adelantito de Pedro. Adelantito, al penúltimo libro, está Judas y ahí vamos a ver qué dice Judas 11.
Dice, hay de ellos, fíjense, hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, o sea, por dinero, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, ¿sí? No voy a meterme en estas situaciones de Caín y Coré, la palabra de Dios habla de estos personajes también, sino que nos vamos a centrar en lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que se lanzaron, dice, por lucro en el error de Balaam, ¿sí? Por dinero. Estos falsos profetas es a lo que se dedican. Te dan una palabra, te enseñan algo, pero tienes que pagar bien, ¿verdad? Lo que te enseñan según ellos, a su manera, para que estés contento, para que estés tranquilo, para que, no, si es que Dios es amor, así que puedo hacer lo que se me pegue la gana, así que ya soy salvo, pues ya, no, hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos. Balán era un falso profeta, un avaricioso, codicioso, amó el premio de la maldad, ¿sí? El dinero le importaba, ¿sí? Y también tenía la doctrina, ¿verdad? Perdón, en Apocalipsis vamos a ver la doctrina que enseñó Balaam. Si nos da tiempo al último vamos a ver eso, pero quiero que lo tengan en su mente esto, que dice aquí el Señor Jesucristo de Balaam. Apocalipsis 2.14 también. Apocalipsis 2.14 es otra referencia de Balaam. Y aquí es el Señor Jesucristo el que está diciendo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era esa doctrina? Que enseñaba, dice, a Balac, o sea, ahorita lo vamos a ver, era el rey de los moabitas, ¿sí? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿sí? Ahorita vamos a ver que como no pudo hacer que Balaam maldijera al pueblo de Israel, lo enseñó a hacer estas cosas. Vamos a ver si nos da tiempo de ver esto. Entonces, otra cita en Josué, por favor. Josué 13. Josué 13, 22. Estamos viendo quién era Balaam, ¿sí? 13, 22 dice, también dice, mataron a espada los hijos de Israel a Balaam. ¿A Balaam qué dice su Biblia? El adivino, ¿sí? Era un adivino, era un falso profeta, ¿sí? Era un adivino. De esas gentes que hacen conjuros y hacen muchas cosas, ¿verdad? Para atrapar a la gente incrédula. Dice, también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron, ¿sí? Entonces, ya vimos quién era Balaam, ¿verdad? Ya más o menos su currículum, ¿verdad? Lo estamos viendo, lo estamos analizando de alguna manera. Y dice que era avaricioso, codicioso, que amó la maldad, ¿verdad? Y que llevó al pueblo de Dios a fornicar y a adorar a los ídolos y todo esto. Y Josué dice que era un adivino, ¿sí? Entonces, estamos aquí viendo el currículum, por decirlo así, de Balán, ¿sí? Su nombre Balán significa el que traga al pueblo o el que confunde al pueblo. Eso significa Balaam, ¿sí? Es con doble A al final, o sea, Balaam, doble A, M, Balaam, ¿sí? Ese es su nombre. Lo que significa es el que traga al pueblo o el que confunde al pueblo. Y ahora sí, vámonos a números 22. Ya con esas referencias vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Fíjense, 3 capítulos de números, habla el 22, 23, 24 de este sujeto, de este falso profeta, ¿sí? 3 capítulos y aparte todavía comenta otra parte en el versículo 24 y en otra parte también de números. Pero vamos a ver aquí en nuestra clase, nuestra enseñanza de este día, dice en el 22:1, dice, ahí lo tienen, números 22, versículo 1 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon
en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Dice que partieron los hijos de Israel y acamparon, ¿verdad? Y luego, si ustedes se van un poquito atrás en el capítulo anterior, vamos a leer del versículo 31 al 35 para comprender. Acuérdense, hermanos, del pueblo de Dios, cómo estaba el pueblo de Dios cuando el Señor los sacó de Egipto, ¿verdad? Eran esclavos y el Señor va y a través de Moisés los saca, hace el Señor muchas señales, ¿verdad? Con las plagas y luego van caminando el desierto, se topan con el mar, el Señor les abre el mar rojo, los israelitas, el pueblo de Dios camina en seco y luego más adelante tienen sed y no hay agua. El Señor les ordena que le peguen a la roca y hay agua. ¿Sí se acuerdan de todo eso, verdad? Pues ahí van todo ese pueblo israelita iba caminando por el desierto. Y el Señor dándoles la victoria en cada pueblo, en cada nación que había, ¿verdad? El Señor terminaba con esos pueblos. ¿Por qué? Porque eran idólatras, ¿sí? No amaban a Dios, sino tenían sus propios dioses. Y ahí va caminando el pueblo de Israel. Y vemos aquí en el versículo 31, dice, así habló Israel en la tierra del amorreo. Así habitó, perdón, no habló. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. Dice, también envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Así va todo el camino, el Señor les daba la victoria. Y acuérdense también, muy importante, hermanos, que cuando ellos caminaban por el desierto, ¿se acuerdan que el Señor les dijo que tenían que hacer el tabernáculo? Porque el Señor quería ir con ellos, ¿sí? Ahí en el tabernáculo estaba la presencia del Señor, iba la presencia del Señor con su pueblo. Entonces, no olvidemos esto porque todo esto es muy, muy importante. Y luego dice, y volvieron, dice, y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, dice, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, dice, ¿qué le dijo? No tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo. Así nos dice el Señor a nosotros, ¿sí? Porque somos el pueblo de Dios. Acuérdense, cuando habla de Israel, nosotros somos ese Israel espiritual, ¿sí? Dice, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él, dice, como hiciste con Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos, dice, y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra, ¿sí? Entonces imagínense, todo este pueblo va y va acabando, va arrasando, va con todos esos pueblos idólatras que el Señor les va entregando, ¿sí? Les va entregando en sus manos, porque la pelea la pelea el Señor, ¿sí? A través de sus hijos. Entonces ahí va ese pueblo, son más de 2,000, 3,000, no, 2 millones o 3 millones de gente marchando, ¿no? Ahí va por el desierto. Y llegan ahí, en el 22, donde estamos empezando a leer, de Números 22, dice, y partieron, ¿verdad? De ahí, donde estuvieron, donde ganaron la guerra ahí. Dice, y partieron los hijos de Israel y acamparon, dice, en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ahí, hermanos, ya era, nada más hagan de cuenta que, por decir, bueno, un ejemplo tal vez, México con Estados Unidos. O sea, para pasar a la tierra prometida, hagan de cuenta que estamos en México, ¿verdad? La tierra donde llegaron estas personas, y ya enfrente, ¿verdad? Al otro lado, ¿verdad? El siguiente lugar era Canaán, iba a ser Canaán, el pueblo, el lugar que Dios les había prometido a los israelitas, donde iba a fluir la leche y la miel, ¿no? Entonces, ahí están estos israelitas, ¿verdad? Acamparon, dice, en los campos de Moab. Acuérdense también, hermanos, que cuando el pueblo de Dios llegaba a cierto lugar, ¿verdad? Acampaban. Yo creo que todo eso lo vimos en los estudios que se estuvieron dando aquí del tabernáculo. Acampaban, cuando llegaban a algún lugar, la gente que se detenía la nube, se detenía la columna de fuego y todo eso, sabían los israelitas que tenían que acampar ahí y sacaban, ya iban todos preparados, todos tenían un trabajo que hacer y acampaban, ¿sí? Y entonces se formaba como una cruz. Si ustedes estudian la palabra
y si Dios lo permite, no sé, ¿verdad? Si lo volvemos a retomar el estudio, es hermoso el tabernáculo. Entonces va una tribu adelante, ¿sí? Otras tribus van de un lado y del otro, a la derecha y a la izquierda, y el tabernáculo en el centro, ¿sí? Y otras tribus atrás, ¿sí? Entonces, alguien decía, si tú ves esa colocación de esas personas, lo ves desde alto, desde un avión, tú ves que se forma una cruz, ¿sí? Ahí van los de la alabanza, el tabernáculo en el centro, las otras tribus atrás, otras tribus del lado izquierdo, otras tribus del lado derecho, y se formaba una cruz. Así acampaban. Cuando llegaban a cierto lugar, acampaban, ¿sí? Porque no sabían cuánto tiempo iban a permanecer en ese lugar. Entonces, fíjense bien lo que estamos viendo, hermanos. Dice que partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. ¿Y qué pasó? En el 2 dice, vio Balac, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver aquí en el versículo 4, por ejemplo, ahí está, donde dice que Balac era el rey de los moabitas. Ahorita vamos para allá. Entonces, vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. O sea, se habían dado cuenta de cómo el pueblo de Israel había acabado con estos pueblos, además de que habían escuchado seguramente de qué manera Dios los había sacado de Egipto y cómo el Señor los fue llevando, ¿verdad?, por el desierto. Y cuando estaban lejos, pues a lo mejor ni se preocupaba, ¿no? Este rey, pues qué bueno que pase por allá, ¿no? Pero pues, acá no está pasando nada. Ajá, pero ya cuando vio que estaba, imagínense, 2 o 3 millones de gente acampando ahí en Moab, frente de ellos, se espantó este hombre, ¿sí? Dice, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, dice, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, vamos a ver que no tenían realmente por qué haberse espantado. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que no tocaran a ese pueblo, pero ellos no lo sabían, no conocían. ¿Y saben que nos pasa muchas veces a nosotros así? Porque no le creemos a Dios o no conocemos lo que dice Dios. Y por eso cuando tenemos problemas o nos enfrentamos con situaciones difíciles, no sabemos ni qué hacer, no sabemos a dónde correr, ¿sí? Andamos espantados y tronándonos los dedos, ¿sí? Así estaba este rey, espantado, ¿verdad? Porque ya estaban ahí enfrente, ese pueblo tremendo, ¿verdad? Y dice el versículo siguiente, dice, y Moab tuvo gran temor, dice, a causa del pueblo, porque era mucho y se angustió Moab, dice, a causa de los hijos de Israel. Pero vamos a ver aquí en un versículo donde dice, Dios les había dicho que no molestaran a ese pueblo. Ahí está en Deuteronomio, por favor, hermanos. Deuteronomio 2:9. Dios había dado la orden que no lo molestaran, pero pues como estos no sabían ni conocían. Deuteronomio 2:9, por favor. Dice, y Jehová me dijo, ¿sí? No molestes a Moab, fíjense, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Sí? Moab, ¿se acuerdan? Vamos ahí para que recordemos. ¿Quiénes eran los moabitas? Vamos ahí a Génesis, por favor. Génesis 19. Y fíjense, ¿no? Lo que está diciendo el Señor ahí, que no podían tocar a ese pueblo. ¿Por qué? Génesis 19. Génesis 19, versículos 36 y 37. Dice, y las dos hijas de Lot, ¿se acuerdan cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, verdad? Que salió Lot y luego sus hijas se acostaron con el papá malamente, ¿verdad?
pero aquí lo está hablando, dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, ¿sí? Ahí son los moabitas, de lo que estamos hablando ahí, Números. Dice, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Dice, y la menor también, dice, dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amini, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, ¿sí? Pues estos dos pueblos, por su incredulidad, por su maldad, por querer maldecir al pueblo de Dios, Dios los echó fuera definitivamente. Pero vamos a continuar. Vamos otra vez, por favor, a números. No pierdan números porque vamos a estar ahí regresando cada tiempo. Números 22. Y vamos a leer donde nos quedamos. El 4 dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián, dice, ahora lamerá esta gente, dice, todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo, dice. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab, ¿sí? Entonces estamos viendo que Balac era el rey de Moab, ¿sí? Y está diciendo, dice, le dijo a los ancianos, ahora dice, lamerá, dice, ¿sí sabe, verdad? Como dice, lamerá, así como el buey, dice, lame la grama, ¿sí? La grama, hermanos, es un pasto, no sé, yo no conozco mucho de eso, pero lo estuve checando, buscando, estudiando cómo es el asunto ese. Pero ustedes conocen el pasto o el césped que les llamamos, ¿no? Pero la grama es un pasto más áspero, más grande, ¿sí? Y los animales cuando comen ese tipo de pasto arrancan la raíz, o sea, se comen todo. No queda la raíz, arrancan todo. Por eso este hombre está haciendo alusión de esto. Está diciendo, ahora dice, lamerá, dice, esta gente, todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. ¿Sí? Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Sí? Por tanto, versículo 5, envió, dice, mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, es una ciudad, ahorita vamos a ver, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, dice, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí, dice, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí, ¿sí? Dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Dice, pues yo sé, fíjese lo que está diciendo Balac. Dice, pues yo sé, dice, que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Sí? Este hombre Balac sabía pues que Balaam era un buen brujo, ¿verdad? De esos efectivos que hay. Porque Satanás, es el que les decía al principio, es el que usa, ¿sí? A la gente, ¿sí? Para hacer sus conjuros y hacer todas sus cosas que hace. Pero no quiero pasarme del versículo 5 porque ahí dice algo importante. ¿De dónde era Balaam? Dice que Balaam era hijo de Beor en Petor, ¿sí? Que está junto al río en la tierra de los hijos del pueblo. Y Petor, hermanos, Petor es de donde era Balaam, donde había nacido Balaam. Dice, es una ciudad, era una ciudad que estaba junto al río Éufrates, donde se ha sabido que allí había un círculo de profetas, entre comillas, ¿verdad? O más bien adivinos, brujos, cuyas actividades, como las de Balaam, practicaban la magia y la adivinación. Eso hacían y siguen haciendo aún en nuestros días las naciones y los pueblos, hermanos, de toda la tierra. Ustedes saben que en muchas naciones, y no es que en todas, cada presidente tiene un brujo, ¿sí? La señora Martita, ¿verdad? Esposa de Fox, aquí el pastor muchas veces lo comentó, que se fue al África a matar un león blanco y hacer conjuros y muchas cosas, ¿verdad? No sé si ustedes conozcan a la señora Esther Gordillo o no, pero lo que les quiero decir, hermanos, es que la brujería, Satanás tiene poder.
¿sí? Pero no más que Dios, ¿sí? Eso sí, nuestro Dios es todopoderoso. Y Dios le otorgó poder a Satanás, a Luzbel, cuando era el querubín, cuando era el que llevaba la alabanza a Dios, estaba ahí delante de la presencia del Señor. Luzbel tenía poder y Dios nunca se lo quitó. Señor sabe por qué. Porque también nos sirve para aprender nosotros contra quién es nuestra lucha y para obedecer a Dios. Y todo esto lo deja Dios por algo. Porque muchos pueden decir, ay, pues hubiera acabado con el diablo. Si no lo hizo Dios, Él sabe por qué. Amén. Entonces, Satanás tiene poder, sí tiene poder. Y les decía entonces, este hombre nació en ese lugar donde había también adivinos, brujos, que hacían lo mismo que hacía Balán. Pero Balán como que era muy conocido o muy importante o sus conjuros eran muy efectivos. Donde este rey, Balac, mandó a llamarlo a él, precisamente no dijo, ve y búscate un brujo a ver quién viene. No, lo mandó exactamente con Balán, ¿sí? Porque sabía que sus brujerías y sus cosas eran eficaces, ¿sí? Entonces, ahí vamos a Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 18. No pierdan ahí, por favor. Yo también no quiero perderlo. Deuteronomio 18. Les decía yo, el mundo espiritual, hermanos, es más real que el mundo físico, ¿sí? Entonces, ahí en Deuteronomio 18, voy a leer del versículo 9. Dice, cuando entres, está diciendo Dios, ¿sí? Moisés, bueno, Dios se lo dijo a Moisés y Moisés saben que era la boca de Dios, ¿no? El que les llevaba lo que decía el Señor. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Por qué las acababa el Señor? Porque eran idólatras, ¿sí? Versículo 10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija en el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sí? Estaba prohibido por Dios todo esto. Dice el 12, porque es abominación, o sea, es nauseabundo para nuestro Dios que nosotros practiquemos esas cosas o que seamos idólatras, ¿sí? Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, ¿sí? Y le dice el 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Es una orden del Señor. Y no es que no nos equivoquemos, hermanos, sino que tenemos el poder de Dios para caminar en santidad. Y si nos equivocamos y nos caemos, el Señor nos levanta, ¿sí? Porque no es nuestra costumbre, no es nuestro hábito ya pecar. Dice el 14, dice, porque estas naciones que vas a heredar, dice, a agoreros y adivinos oyen. Dice, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Yo creo que más claro ni el agua, por ahí dicen, ¿no? Vamos a continuar ahí con... No sé, quiero que vean también esto. En Génesis, por favor. Vimos que este rey Balac, ¿verdad? Mandó llamar a Balac. ¿Para qué? ¿Para qué lo mandó llamar? Para maldecir al pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice Génesis 1. (27 y 28). Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y, ¿qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí estamos viendo que Dios es el origen de la bendición. Dios es el que nos bendice y es el que tiene el poder de bendecir, ¿sí? Y luego también ahí en
ahí mismo en Génesis, pero el capítulo 3, versículo 13, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, cuando pecaron, ¿verdad? Ya saben la historia, cuando pecaron. Dice, entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita. ¿Sí? Entonces estamos viendo que Dios bendijo a sus hijos, a su creación, y maldijo. O sea, Él es el origen de la maldición y de la bendición. De la bendición y de la maldición. ¿Sí? Él es el origen. Dios, ningún otro, solamente Dios. Y vayamos allí también a Génesis, pero capítulo 12, por favor. Del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué está diciendo? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Amén. Dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cada uno, hermanos, de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿sí? Somos bendición. ¿Sí? Somos bendición. Dice el 3, bendeciré, dice, a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a maldecir. ¿Sí? Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En la fe de Abraham. No a toda la gente, es en la fe de Abraham. Ya sabemos, ya conocemos, ¿no? Quiénes son los hijos de Dios y quiénes aún no lo son. ¿Verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, que solamente Dios es el que puede bendecir y el único que puede maldecir, ¿sí? Y Él lo hace a través de su pueblo, de sus hijos, ¿sí? Si alguien a ti como hijo de Dios, como hija de Dios te maldice, ¿verdad? Dios se encarga, tú no tienes que maldecirlo. Dios se encarga. Amén. Él es ¿cómo se dice? ¿La qué? Cuando alguien te hace algo y no lo haces tú, no eres tú la que lo hace, sino Él lo hace, Él se encarga de hacerlo. Vamos otra vez a números, por favor. Número 22. Para seguir leyendo ahí. Números 22. Ya vimos aquí, ¿verdad? ¿Qué le dice este hombre? Manda a su séquito ahí a que vayan por Balaam a contratarlo, ¿verdad? Para que maldiga al pueblo. Y en el versículo 7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación, o sea, con el dinero, o sea, no crean que eran 5 pesos o 100 pesos o 500 pesos. Era dinero, pero en serio, dinero, ¿sí? Que le ofrecían. Dice, con las dádivas de adivinación en su mano, dice, llegaron a Balán, o sea, aquí está, ¿verdad? El dinero, y le dijeron las palabras de Balac, ¿sí? O sea, lo que Balac les había dicho que le dijeran a Balán. Entonces dice, él les dijo, reposad, o sea, Balán les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así dice, así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Imagínense, llegan estos hombres, le dicen, pues Balaam quiere que maldigas al pueblo de Israel. Y como Balaam sabía quién era el pueblo de Israel, le dijo, quédense a ver qué me dice, ¿no? A ver qué Jehová me dice. ¿Saben que este hombre Balaam, con sus hechizos y todo lo que él hacía, por eso era famoso, ¿verdad? Porque él invocaba a los dioses, ¿verdad? Entre comillas y con D minúscula. Invocaba a los dioses para que le dijeran lo que tenía que hacer cuando solicitaban su ayuda, ¿no? Entonces él invocaba a los dioses y qué puedo hacer, qué les digo, qué hago, cómo lo hago. El puro demonio ahí, ¿sí? Entonces este hombre dice, quédense aquí, ¿verdad? Pensó que también Jehová iba a ser uno de sus dioses, ¿no? Quédense aquí, reposen en la noche y voy a esperar a ver qué me dice Jehová.
Qué ignorancia y qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, hermanos, que Satanás vino a matar y a destruir solamente. Entonces, vamos aquí, ¿hasta dónde leímos? Hasta el 7, el 8. Aquí, ¿verdad? Donde le dice que se quedaran. Les dijo, reposad aquí esta noche y yo les daré respuesta, dice, según Jehová me hablare. Vamos a ver, hermanos, este pasaje quiero que veamos este pasaje en 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 10, porque ya vimos que tenía poder este hombre, ¿no? Para maldecir y todo. 1 Corintios 10. Primera Corintios 10, 18, 22, del 18 al 22. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, dice, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Quiero que entendamos bien esto. Cuando dice, mirad a Israel según la carne, ustedes saben, se acuerdan, ¿verdad? Que el Señor había mandado matar a los carneros y todo eso para hacer sacrificio. Y los sacerdotes comían, ¿verdad? De ese sacrificio. De los animales que mataban los sacerdotes tenían derecho a comer de ahí, ¿sí? Pero como Satanás es el padre de la mentira, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la gente? Nosotros no, espero que no. Pero ¿qué hace la gente ahora? Sacrifica, ¿no? O pone cosas ahí, orar por el Día de los Muertos que viene y todo, ¿no? ¿Cuánta gente hace sus altares y pone ahí que la calabaza, que el chocolate, que la gallina, que no sé qué tantas cosas para el muertito? Son altares. Estamos viendo aquí lo que dice. Aquí en el 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. No es a Dios, ¿sí? Y no es a Dios. Y dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Nos podemos hacer partícipes, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Que mi abuelita, que la levantada, ahora para el diciembre, la guadalupana, todo eso, hermanos, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios es un Dios vivo, ¿sí? Un Dios vivo, poderoso, el que creó los cielos, la tierra, los mares, todo lo que hay, los animales. Vete en un espejo y de qué manera Dios te formó. Dice, no podéis, dice el 21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sí? O provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. No podemos provocarlo, hermanos, a celos. ¿Sí? O somos o no somos del Señor. Todo lo que conlleva, hermanos, la idolatría que tanto abomina el Señor. Y estos hombres, vamos otra vez a números, por favor, números 22. Entonces, ¿qué nos estaba enseñando ahí el Señor en la idolatría, verdad? Detrás de cada imagen, hermanos, o sea, hay un demonio. Números 22, del 9 al 12. Seguimos leyendo ahí números. Vamos a leer del 9 al 12 y dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado, dice, a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. ¿Sí? Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. ¿Sí? Somos benditos de Dios, hermanos. ¿Sí? Y no vamos a provocar a celos al Señor con nuestras
cosas, nuestras idolatrías, con nosotros mismos, hermanos. Empieza la idolatría con uno mismo, ¿sí? Cuando yo desobedezco a Dios para hacer mis caprichos o lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo ganas de hacer, que va en contra de Dios, me estoy adorando a mí misma. No necesito tener un ídolo colgado para ser idólatra. Tengamos mucho cuidado. Dios nos quiere que seamos para Él, que a Él le demos el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces aquí deja claro el Señor que le está diciendo a Balaam, le está diciendo, no vayas con ellos, no vayas. ¿Por qué? Porque mi pueblo es bendito, no lo voy a maldecir, ¿sí? Vamos a Santiago, por favor. Santiago 3:8, no pierdan ahí. Santiago 3:8. Del 8 al 10 voy a leer. Dice, pero ningún hombre, dice, puede domar la lengua, ¿sí? Solamente con el poder del Espíritu es que podemos domar nuestra lengua, hermanos. Dice que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos, dice, a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. ¿Sabes, hermano o hermana, que cuando tú hablas en contra de tu hermano, lo estás maldiciendo? ¿Cuántas veces hemos hablado mal de un hermano o de una hermana? O andamos chismeando, ¿sí? Analízate, me analizo. Tengamos mucho cuidado de que hablamos de un hijo de Dios. Porque dice el Señor que el que te maldice, o sea, el que habla mal de ti, él lo maldice. Y a veces podemos encontrarnos con la maldición de Dios si tú estás maldiciendo con tu lengua a un hermano, una hermana tuya, ¿sí? Otro pasaje. Romanos 12. Romanos 12, 14. Dice, bendecid. ¿A quiénes? A los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis. Si alguien te hace daño, si alguien te está persiguiendo, no lo tienes que maldecir, ni tienes que reclamar nada. Bendícelo, bendícela. Ese es lo que un hijo, una hija de Dios debemos hacer. Si alguien te está diciendo cosas tremendas, hablando mal de ti, diciendo mentira, por supuesto, ¿verdad? No tienes por qué reclamar, no tienes por qué maldecir, sino bendecirla. Orar por esa persona. Amén. Porque hay un pago muy tremendo para aquella gente que habla en contra del pueblo de Dios. Mateo 5, por favor. Como leímos al principio, hermanos, todo esto nos lo deja el Señor para nuestra enseñanza, ¿sí? Para que no podamos decirnos que no sabía. Mateo 5, 21 y 22. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿sí? Así era lo que Dios había dicho, ¿verdad? Bueno, se hablaba, ¿no? Si tú matas a alguien, ¿qué tenía que pasar? En las leyes del Señor que dejó establecidas, tenías que matar, tenía que morir la persona que mataba a otra persona. Pero dice el Señor en el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, o sea, le diga tonto, imbécil o qué sé yo, ¿sí? Será culpable, dice, ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hasta ahí, hermanos, llega la situación de Dios con sus hijos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Mucho cuidado. Nosotros no vamos a maldecir a nadie, vamos a bendecir a las personas, vamos a orar por esas personas. Amén. Como hijos de Dios es lo que el Señor nos manda que hagamos. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa cuando tú maldices a tu hermano? Si tú lo llegas a maldecir, si tú llegas a hablar mal de alguien, ¿sabes lo que pasa?
Salmo 109, por favor. Salmo 109, versículos 17 al 20, dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice el 17, amó la maldición y esta le sobrevino. Si tú amas la maldición, si tú estás maldiciendo, o sea, no es que digas te maldigo, no, simplemente que digas fatuo, estás hablando, chismeando en contra de tu hermano, estás amando la maldición. Dice, y esta le sobrevino. O sea, lo que tú hablas, la maldición que tú estás hablando, se te viene a ti. Dice, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Sí? O sea, la bendición. Se vistió de maldición, dice, como de vestido, como de su vestido. Y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Esa es lo que pasa con una gente que maldice. Su misma maldición se le regresa. Así que tengamos ahí mismo, hermanos, en el Salmo 7, por favor. Salmo 7. O sea, con Dios o somos o no somos, hermanos. O nos portamos como Dios dice o no somos de Él, definitivamente. Salmo 7, 14 y 16 dice, he aquí, dice, el impío concibió maldad. El impío, se supone que no son cristianos, dice. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo, dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, ¿qué va a pasar? Va a caer, ¿sí? Su iniquidad, dice, volverá sobre su cabeza y su agravio será sobre su propia coronilla. ¿Lo estamos viendo, hermanos? ¿Sí? Todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, va a llegar un momento, como dice la palabra del Señor, todo lo que siembres lo vas a cosechar. Tú siembras odio, chismes, ¿sí? A ti te va a llegar todo eso a tu vida. Volvamos a números, por favor, números 22. Espero que me estén siguiendo hoy en lo que estamos hablando. Pero es importante, hermanos, ver, no solamente ver qué hizo Balaam, ¿sí? Sino la enseñanza es para nosotros. Vamos aquí a números 22 y nos quedamos, aquí vemos que llega este hombre, ¿verdad? Los hombres ahí con Balaam y espera este Balaam que Jehová le diga, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿No? Y entonces el Señor le dice que no vaya, ¿verdad? Claramente se lo dice en el versículo 12, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, dice, porque bendito es. Tú y yo, si somos el pueblo de Dios, somos benditos. Amén. Es decir, el 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos, dice, a vuestra tierra, porque Jehová, fíjese lo que dice, no me quiere dejar ir con nosotros, ¿sí? No me quiere. O sea, es como los niños, ¿no? Pídele permiso a tu papá para salir y que no sé qué, ¿sí? Y ella va a pedir permiso. Papi, mami, ¿me dejas salir? No, no te doy permiso. No, y no quiere mi mamá que vaya, no quiere mi papá, no me deja. Así, lo mismo pasó, ¿sí? ¿O a poco no se ve aquí así esto que está diciendo? Porque Jehová dice, no me quiere dejar ir con nosotros, no me quiere dejar, ¿sí? Y entonces los príncipes de Moab se levantaron y fueron otra vez allá a Balac y le platicaron, ¿verdad? Lo que Balaam les había dicho. Y entonces dice el 15, y volvió Balac a enviar otra vez príncipes, dice, y más honorables que los otros. O sea, mandó más gente y más dinero y más cosas, ¿no? Dice, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así, dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda, dice, te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme, dice a este pueblo, ¿sí? Y entonces les dice en el 19, dice,
os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. ¿No ya se lo había dicho el Señor que no fuera? Quédate, o sea, a lo mejor ya cambió de opinión Dios, ¿no? A lo mejor así ya va a tener ganas de maldecir a tu pueblo, ¿no? Y dice, y vino Dios a Balaam de noche, en sueño, ¿verdad? Y le dijo, dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos. Dice, pero harás lo que yo te diga. ¿Sí? Y entonces ahí va Balaam ya muy contento, yo creo, porque había dicho, ahora sí ya voy a tener, ¿verdad?, todo el dinero, las joyas, el tesoro, el oro, porque en aquellos tiempos era de oro, no eran centavitos ni eran billetitos, era dinero en serio, ¿no? Dice el 21, así se levantó por la mañana, dice, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ahí va muy contento, yo creo, Balaam, en su asna. ¿Y qué dice el 22? La ira de Dios se encendió, dice, porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino, dice, por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. O sea, ahí va el Balaam en su asna y ahí por otro lado, ¿verdad?, los criados ahí van siguiéndolo. Dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo, o sea, empezó a irse por otros lados, por el campo. Entonces dice, azotó Balaam al asna, dice, para volverla al camino, para que se regresara a donde tenía que ir. ¿Sí? Y luego el 24 dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared de otro. ¿Sí? Vayan viendo esto, hermanos, en su pensamiento, vayan viendo, visualizando esto que estamos viendo aquí en la palabra, ¿no? Dice, y viendo el asna, dice, al ángel de Jehová que se pegó, dice, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla, ¿sí? Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda, hacia allá no había para dónde ir. Y viendo el asna, dice, al ángel de Jehová, dice, como ya no podía caminar ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, ¿qué hizo? Se echó, ¿verdad?, debajo de Balaam. O sea, ahí se quedó echada. Dice, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Ahí está, dándole, ¿verdad? Pobre burra, pero más entendida, hermanos, que muchos de nosotros. Porque ella sí pudo ver que Dios no quería que fuera Balaam a maldecir a su pueblo. Dice el 28, dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, dice, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado esas 3 veces? ¿Se imagina? Lo que tuvo que hacer Dios, poner palabras en una asna, en una burra, para hablarle a este hombre. ¿Cómo nos tiene que hablar Dios a nosotros, hermanos, para que entendamos? ¿De qué manera quiere o quiero yo que me hable Dios para que pueda yo entender y no sea yo una asna? O mejor dicho, que sea como el asna, más entendida, el asna de Balaam. Y Balaam respondió al asna, dice, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, dice que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. ¿Se pueden imaginar a los que iban ahí, las personas estas del comité de Balac, iban ahí, y los siervos, los criados de Balaam, y han de haber dicho, este está loco, ya está hablando con la burra? Sí, se le botó la canica, como dicen por ahí, ¿no? Y el asna, se está medio loco el señor este. Y el asna dijo a Balaam, bueno, ya lo leímos. Y en el 13 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam, dice, hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. O sea, hasta que Dios le abrió, dice, le abrió los ojos. ¿Qué necesitamos, hermanos? Que Dios nos abra los ojos. Porque si no, no podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver la enseñanza del Señor. Necesitamos que Dios nos abra los ojos. Dice el 32, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna 3 veces?
He aquí, dice, yo he salido para resistirte, porque tu camino, dice, es perverso delante de mí. O sea, detente. ¿Cuántas veces, hermanos, caminamos y el Señor nos habla? Y de muchas maneras nos habla, nos detiene. No camines, no avances. Lo que estás haciendo está mal hecho. Detente. Y queremos nosotros continuar haciendo lo que se nos pega la gana. El 33 dice, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, dice, yo también ahora te mataría a ti. Y a ella dejaría viva. O sea que el asna le salvó la vida a Balaam. Entonces el 34 dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora dice, si te parece mal, yo me volveré. Pero el 35 le dice, y el ángel de Jehová, sea Cristo, ¿verdad? El ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac, ¿no? Y ahí va, ya otra vez, ¿verdad? A lo mejor contento también, otra vez Balaam, ya me dijo que fuera. Y bueno, él nada más pensaba en el dinero, ¿no? No pensaba en otra cosa. Ni que lo iba a matar el ángel de Jehová, ni nada, él iba, pero... Y ahí vamos al versículo 41 para ir avanzando más. Y al día siguiente dice, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí, dice, vio a los cercanos del pueblo. ¿Sí? Ahí vio a los que estaban ahí, los israelitas, el pueblo de Dios, a los más cercanos se los vio. Y dice el 23:1, Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros, ¿sí? Para preparar el holocausto, ¿no? Para Jehová, ¿no? Para que él pueda maldecir al pueblo. Dice el 2, dice, Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. O sea, en los 7 altares, un becerro y un carnero. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me venga al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto y ahí fue a ver, se encontraba con Dios para ver si ya Dios le daba el permiso, ¿no? Y en el versículo 4 dice, y vino Dios al encuentro de Balaam. Y este le dijo, 7, o sea, Balaam le dijo a Dios, 7 altares he ordenado, dice, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Oh, qué espléndido. El 5, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así, ¿sí? Y ahí va, ya le dijo el Señor lo que tenía que decirle, y ahí va Balaam, ¿verdad? Dice, y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos sus príncipes. Está ahí la comitiva, ¿verdad? El rey de Moab, esperando, ¿verdad? La maldición para el pueblo de Israel. Pero el 7 dice, y tomó su parábola y dijo, no sé exactamente qué, es una cosa, no sé qué, no tengo idea, ¿no? Que había sido para los maleficios que se usaba, ¿no? Y tomó, dice, su parábola y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, Esecra, o sea, maldice a Israel. Y el 8 dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué desecrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré? He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones, hermanos. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, sabemos que somos un pueblo, una nación que no está contada entre las naciones, ¿verdad? Porque conocemos México, Estados Unidos, Japón, China, Pekín, no sé, ¿no? Pero ¿dónde dice una nación? Cristianos, de la iglesia de Cristo. No aparece en el mapa, ¿verdad? No estamos contados entre las naciones porque somos un pueblo especial para Dios, hermanos, ¿sí? Dice, nos lo ha contado entre las naciones. El 10 dice, ¿quién contará el polvo de Jacob? O sea, un montón de gente, hermanos. El pueblo de Dios es como polvo, ¿no? O sea, cantidad.
Dice, o el número de la cuarta parte de Israel. ¿Se acuerdan que les dije que cuando acampaba el pueblo de Israel, ¿sí? Se veía una cruz, ¿verdad? Los que iban adelante del tabernáculo, los que iban atrás y los que iban a los lados. Y aquí dice, o el número de la cuarta parte de Israel. O sea, solamente podían, por decirlo así, ver una cuarta parte de esa cruz, de esa columna, ¿no? Dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número? ¿Quién la puede contar? Ni el número siquiera de la cuarta parte de Israel. Ni siquiera podían contarlo de la multitud. Dice, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Dice, te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. O sea, Dios ponía las palabras en la boca de Balaam para que eso hablara, esa bendición. Dios le había dicho lo que tenía que decir y él tenía que decir lo que Dios le había dicho. Hermanos, nosotros tenemos que decir lo que Dios nos ha dicho. ¿Sí? No tenemos por qué blanquear o por qué maquillar la palabra de Dios para que la gente no se ofenda. Si Dios te ha dicho, di esto, lo tienes que decir. Lo tenemos que hablar. A la gente, muchos, y no sé, a ustedes a lo mejor, se les hace dura la palabra. Muchos dicen que es muy dura la palabra. Pero si lo estamos viendo aquí, hermanos, yo no estoy inventando nada. Sí, ustedes ven que estoy diciendo algo que está aquí, que no está escrito aquí. No podemos quedarnos callados. El Señor abre nuestra boca y tenemos que hablar lo que Dios dice, porque esta es su palabra. Esta es su palabra, es Cristo, el verbo es Cristo, la palabra. Dice el 13, y dijo Balac, te ruego, dice, que vengas conmigo a otro lugar, ¿sí? Desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y de allí me los maldecirás, ¿sí? Sigue insistiendo Balac con Balaam, vente por acá, a lo mejor acá sí se puede dar la maldición, y andaba apurado, ¿no? Y Balaam detrás de Balac para su salario, ¿no? ¿Cómo lo iba a dejar escapar? Entonces, a donde Balac le decía, ahí va Balaam, dice el 16. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, dice, y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto y habían preparado otra vez otros 7 altares. Ustedes pueden después leer con calma todos esos capítulos, no son muchos, son 3. Dice, vino a él, y he aquí que estaba junto al holocausto y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? O sea, ¿qué te ha dicho? ¿Sí? Ay, estaba apurado, ¿ya te dio permiso? ¿Sí? El 18 dice, entonces dice, él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob. El Señor nos ve limpios, hermanos, por la sangre de Jesucristo. Ni ha visto, dice, perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él. Amén. Y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. ¿De dónde te sacó a ti el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor? Del mundo. Egipto es tipo del mundo. ¿Sí? De la basura, de la esclavitud del pecado. De ahí nos sacó el Señor. ¿Sí? Y dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios, 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. ¿No lo cantamos ahorita? Que tenemos las fuerzas del búfalo. No es un invento, ¿no? No es un invento, ahí vamos a cantar aquí que tenemos fuerzas. Dios nos da las fuerzas. No es nosotros, hermanos, no es nuestras fuerzas. Es el que vive dentro de nosotros, es Cristo dentro de nosotros, el que nos da la fuerza y nos da el poder para vencer. Porque es mismo Dios peleando por nosotros la batalla. El 23 dice,
porque contra Jacob dice no hay agüero. ¿Están viéndolo, hermanos? O sea, con el Israel es Jacob. No hay agüero, no hay ninguna maldición para nosotros, que nos avientan los huevos ahí porque no sales y les das a los niños sus dulces y que no sé qué tantas tonterías y que porque no pones las telarañas en tu casa y la momia, ¿sí? Van y nos maldicen. No hay agüero para nosotros, no hay ninguna maldición, hermanos, para nosotros. No hay ninguna maldición, porque Dios pelea la batalla por nosotros. Amén. Sí, hermanos, así es. El Señor está con nosotros y Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros, hermanos? Pero hay que obedecerlo. Hay que obedecer a Dios. Miren, vamos a seguir leyendo aquí, dice. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha dicho Dios. ¿Sí? He aquí el pueblo que como león, está hablando, ¿verdad? Del poder de Dios, de Cristo en nosotros, dice. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá y se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balán, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Dice, ¿no? Fue una bendición, está hablando este hombre Balán, pero porque Dios había puesto las palabras en su boca lo que tenía que decir. Y Balán respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Lo que Dios te diga es lo que tenemos que hacer, lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer. 27 dice, y dijo Balac a Balán, te ruego que vengas, dice, te llevaré a otro lugar, por ventura, dice, parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas. ¿Sí? Fíjense qué cabeza tan dura, ¿no? De este hombre. Y vente para acá y él lo lleva para otro lugar. Y a lo mejor desde aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces Satanás, hermanos, los enemigos, los demonios, nos andan poniendo, llevando, ¿verdad? Tratando de atraparnos, ¿sí? Llevándonos a lugares que no debemos ir, empujándonos para caer en maldad. Pero, hermanos, si realmente conocemos a Dios, tenemos que ser fuertes y no obedecer lo que Satanás. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira. ¿Sí? A veces nos puede parecer que no tiene nada de malo, lo veo bien. No. Ay, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde vamos? Aquí, el 13, el 20 ya leímos. Y luego, ¿a dónde vamos? Vamos al 27. Dice, y dijo Balac, ¿verdad? Te ruego que vengas y te llevaré a otro lugar, ¿verdad? Por ventura ahí sí le va a parecer al Señor maldecirnos, maldecir a su pueblo. ¿Sí? 31, del 31 al 35, hermanos. ¿Dónde estoy? No. Espérenme. Vamos a números 24. Espérenme. Bueno, ya leímos el 23, ahora vamos al 24, el capítulo 24. Dice, y cuando vio Balán, dice que en el 24, capítulo 24, y cuando vio Balán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, dice, como la primera y segunda vez en busca de agüero. ¿Sí? Ya no fue a ver qué, según que le decía el Señor, ¿no? Dice, sino que puso su rostro hacia el desierto, o sea, se fue solo y solamente puso su rostro, su rostro hacia el cielo. Dice, en el desierto, su rostro hacia el desierto, o sea, vio todo el desierto, pero dice en el 2, y alzando sus ojos, vio a Israel, dice, alojado por sus tribus. Qué hermoso, hermano, se puede imaginar. Sube a ese monte Balac y dice que ve, alza sus ojos y ve a los hijos de Israel acampados ahí, ¿verdad? De una forma tan ordenada, ¿verdad? Tan especial, hermanos, como debe ser el pueblo de Dios, ¿sí? Dice que alzando sus ojos vio a Israel, dice, alojado por sus tribus, no estaban amontonados, así como que sin nada, por ningún lado, bien formados, bien plantados, con sus cabañas, sus campañas ahí,
¿Y qué lo hace ver el Señor, el Espíritu Santo? Este hombre dice, y el Espíritu de Dios, dice, vino sobre él. En ese momento llegó el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba nada más a ciertas personas para usarlos el Señor, para hablar su palabra a algo o a alguien, o para hacer algo. No estaba el Espíritu Santo en todas las personas como ahora está en cada uno de nosotros. Y así es, el Espíritu Santo llegó en ese momento sobre Balaam. Dice el 3, entonces dice, tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Un varón de ojos abiertos, o sea que está viendo, por decir la gloria de Dios, está viendo la voluntad de Dios. Ya no es aquel ciego, duro, necio. Ahora el Señor le ha abierto sus ojos. Y dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Dice, caído pero abiertos los ojos. ¿Sabes, hermano? No sé si tú lo has experimentado, pero cuando llega el Señor en un momento así sobre ti, hermano, yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado y es algo tremendo, porque sientes como llega la presencia de Dios y quedas como débil. No puedes, no sientes fuerza en tu cuerpo, sientes tanta la presencia de Dios que no sientes el cuerpo, como te dijera, no es un éxtasis, hermano. Es algo hermoso, precioso. No sé si ustedes lo hayan, espero que sí, lo hayan experimentado. Pero llega el Señor y no puedes hacer más que abrir la boca y decir lo que Dios te está diciendo. Y así le pasó a este hombre, dice. Dijo el que oyó los dichos de Dios, en el 4 estoy leyendo. El que vio la visión del Omnipotente, dice. Caído, dice, o sea, sin fuerzas, pero abiertos los ojos. Dijo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Eran tiendas de campaña, de tela, de lona, de no sé qué. Pero estás viendo lo hermoso que es el pueblo de Dios, hermanos. Así nos ve Dios. No es por tu casa hermosa, no es por tu ropa bonita, es porque Cristo vive en ti. Vive en tu corazón y lo que Dios ve es a Cristo en cada uno de sus hijos. Él nos ve, Él ve a Cristo. Y dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos y se están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Todo esto habla de bendición, bendición y bendición para el pueblo de Israel, hermanos. Y nosotros somos ese pueblo de Israel, ese pueblo espiritual. Son bendiciones y bendiciones que Dios nos da a sus hijos. Y dice, y de sus manos, dice, destilarán aguas. ¿Qué van a destilar de tus manos? Aguas. Bendición, hermano, bendición. Y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag. Agag era como Faraón era en Egipto, así, ¿verdad? Era lo que se llamaba Agag, ¿verdad? Enaltecerá su rey. La palabra Agag era como decir Faraón, ¿no? En un reino. Dice, y su reino será engrandecido. Dios dice, ¿de dónde lo sacó? De Egipto, ¿sí? Dice, tiene fuerzas, otra vez, como búfalo. Devorará las naciones, dice, enemigas. Desmenuzará sus huesos. ¿No acabó con todas esas naciones idólatras? ¿Sí? Dice, y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona
¿quién lo despertará? Benditos, dice, los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Vuelvo y repito, hermanos, si tú maldices a alguien, tú mismo recibes la maldición. Si tú estás haciendo algo indebido, hablando cosas que no debes de hablar, pídele perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios, no estamos exentos, hermanos. A veces somos muy fáciles, como decía Santiago, nuestra lengua es un miembro que no podemos tomar. Necesitamos el poder de Dios. Es decir, cierra mi boca, Señor. Tengo ganas de hablar y decir de esta persona lo que está haciendo, lo que me hizo. Cierra mi boca, Señor, y lo bendigo, la bendigo. Y tú eres el que te encargas de hacer las cosas a tu tiempo y como tú quieres hacerlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios bendice a su pueblo. En todo el capítulo 24 sigue hablando, espero no tardarme ya mucho. Voy a saltarme del 9 que leímos. Bueno, vamos a leer el 10. Dice, entonces se encendió la ira de Balac, dice, contra Balán, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí que los has bendecido ya 3 veces. ¿Sí? Y entonces lo corre, enojado Balac, dice, vete, ¿no? Dice, ahora huye a tu lugar, vete, dice, a tu casa, ¿no? Yo dije que te honraría más. Mas aquí dice que Jehová te ha privado de esa honra. O sea, ya no te dejo maldecir al pueblo, no te voy a honrar ni te voy a dar nada. Dice, vete. Y Balán le respondió, dice, no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, no lo declaré también diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer lo bueno, cosa buena ni mala de mi arbitrio. Dice, más lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, dice, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, dice, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo, dice, en los postreros días. Y ahí empieza otra vez, ¿verdad? O sea, ya no pasaron 14 o 15 siglos, hermanos, está profetizando ese tiempo Balac, ¿sí? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes vamos aquí rapidito al 14, dice, he aquí yo se me voy ahora a mi pueblo. Bueno, ya lo leí. 15, ahí es donde va a hablarle el Señor a Balac. Y dice, tomó su parábola y dijo Balán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, ¿sí? Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, dice, pero abiertos los ojos, o sea que no era él, sino el Espíritu Santo hablando, dice, lo veré, mas no ahora, ¿sí? Tenía que pasar tiempo para que nuestro Señor Jesucristo viniera. Dice, lo miraré, dice, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, nuestro Señor Jesucristo. Dice, y se levantará cetro de Israel y herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, el pueblo de Dios. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare en la ciudad. Y viendo a Amalek todos, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Sí, iba a perecer para siempre. Y viendo de Ceneo tomó su parábola y dijo, y viendo al Ceneo tomó su parábola y dijo, bueno, todo esto, hermanos, empieza a hablar de Balán, que es pura bendición para el pueblo de Dios. 25 dice, entonces levantó Balán y se fue y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino, ¿sí? Aquí parece ser que se separaron, ¿verdad? Ya se fue, ya bendijo Dios a través de Balán a su pueblo, lo corre Balac y parece que se fue, pero no habla la Biblia en qué momento vuelve Balán a buscar Balac a Balán o Balán a Balac. La cosa es que se encuentran y este hombre empieza a decirle, mira, no pude maldecir al pueblo, pero te voy a decir de qué manera puedes acabar con él. Te voy a aconsejar lo que tienes que hacer, ¿sí? Te voy a dar un consejo.
Vamos a Deuteronomio 23:6, por favor. Ya estoy terminando, hermanos. Tantita paciencia, por favor. Deuteronomio 23. Sabes que cuando Satanás no puede maldecirnos, no puede hacer nada en contra de nosotros, pero si nos descuidamos, entonces ya es otra cosa. Deuteronomio 23:3-6. Dice aquí: no entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Dice: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Sí, por eso el Señor no iba a permitir que esas tribus entraran a su santuario. Dice el 5: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios, dice, te convirtió la maldición en bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová tu Dios te amaba. Sí. Y luego dice: no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Y vamos a Números, por favor. Números 25. Dios no permitió que maldijeran a su pueblo, porque Él los amaba, Él los ama. 25, Números 25, del 1 al 5 dice. Oh, perdón. Creo que es Deuteronomio, hermanos. Perdónenme, es que estudié tanto. Déjame ver si es aquí. En Números 31, o sea, Números 31, 16, por favor. Que ya perdí la otra cita. Pero Números 31, 16. No es fácil, hermanos. No es fácil. Cualquiera que diga: no, pasa enfrente y... No, hermanos, no es fácil. ¿Y lo tiene? Números 31, 16 dice: he aquí, dice, por consejo de Balaam, dice, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Sí? Balaam 31, ¿alguien preguntó? Estamos en Números 31, versículo 16. Sí, dice que por consejo de Balaam, como no pudo maldecir al pueblo, aconsejó a Balac de qué manera podía acabar con los hijos con el pueblo de Israel. Números 25, vamos a Números 25, por favor. ¿Qué le aconsejó? Números 25, del 1 al 5 dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales dice, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Dice: así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Después de que el Señor no permitió que maldijeran a su pueblo, Él los amó, nos ama. Este pueblo se dejó inducir. Balaam fue y le aconsejó a Balac cómo podía hacer caer al pueblo de Israel. Satanás, hermanos, no se está quieto, ¿sí? Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No se nos olvide, hermanos, Dios nos ama, pero ¿saben qué? Cuando dejamos que nos hablen al oído del diablo, sus demonios, y nos digan: no, mira que allá, y que mira que acá, y que hace esto, sí, y caemos, desobedecemos, hermanos, viene la ira de Jehová. Viene la ira de Jehová, y fue tremendo, ¿verdad? Lo que aconteció con el pueblo, porque Dios se molestó con ese pueblo de Israel. Dice
en el 16, versículo 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, ¿sí? Y heridlos. Por cuanto dice, ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, o sea, el dios de Moab. Ese era el dios de Moab. Dice en lo tocante a Cosbi, hija de príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad. Señor mandó mortandad, hermanos, ¿sí? Mandó mortandad al pueblo de Israel porque ya se habían mezclado, ¿sí? Los enseñó Balán a fornicar y a idolatrar al ídolo que tenían, a Baal Peor. ¿Cómo se llamaba este hombre? El ídolo, ahí lo dice. Baal Peor, ¿sí? Y era lo que ellos hacían. ¿Y qué hizo Jehová? Dice que hubo una matanza y murieron, creo que 26,000 o más de 26,000, ¿sí? Por la desobediencia. Yo los amo, yo los cuido, yo los cubro, yo no dejo que sus enemigos, Satanás, los maldigan. Pero como un padre que ama a sus hijos, hermanos, si nos desviamos, si empezamos a desobedecer a Dios, viene reprensión de Dios. No te preguntes, ay, pero si yo sí soy hija de Dios, soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Si es una prueba que Dios te está dando o es una reprensión del Señor. Pero de Dios no nos podemos burlar. No nos podemos burlar, hermanos. O somos o no somos. Espero, hermanos, con todo mi corazón, que esta enseñanza les haya servido, a mí me ha servido de mucho. Les doy gracias a Dios porque para mí es un privilegio servirle al Señor. Me canso mucho, sí, me canso mucho. Pero Dios me tiene aquí, pues aquí voy a seguir. No sé cuánto tiempo, ¿verdad? El tiempo que diga y diga el Señor hasta aquí. Pero mientras tanto, pues aquí estoy. Aquí estoy, hermanos, sí, esperando que Dios les hable, Dios les ministre, que hablen con Dios, que estudien la Biblia. Como se los decía, no esperen que un hombre o una mujer les llene. Nadie nos puede llenar, ni el esposo, ni los hijos, ni los nietos, ni la casa grande, la casa bonita, la ropa, el viaje, el trabajo. Nadie nos puede llenar. Por un momento estamos contentos, felices. Ay, mira, estoy estrenando. Sí, qué bonito. Y al ratito ni en cuenta. Todo pasa, hermanos. Todo pasa, pero la palabra de Dios no va a pasar. Esta permanece para siempre. Que Dios los bendiga. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado juntos aquí, escudriñando tu palabra, Señor, deseando con todo mi corazón que hayas sido tú el que hayas puesto las palabras en mi boca, Señor. Yo no puedo hacer nada, ni soy nada, Señor. Tú sabes que yo dependo de ti, Señor. Y si tú hiciste algo, gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que hace la obra. Si hubo bendición es porque tú estuviste aquí y bendeciste a tu pueblo. Si no hubo nada, Señor, es porque no estuviste. Porque no, de nada sirvió estar aquí. Pero yo sé que no, porque es tu palabra, Señor. Y tú eres la palabra, tú eres el verbo, Señor. Gracias, Señor. Yo confío, yo espero que tu palabra haya llegado y entrado en los corazones. Y permanezca ahí, Señor. Que dé fruto, Señor. Que dé fruto. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, un momentito, no se tardan mucho. La hermana Dalia y la hermana Katy tienen un aviso para los jóvenes. No se van a tardar mucho, ¿verdad, hermanas? Por favor. Pásenle, por favor, hermanas.